fundación, como comienzo a partir de la nada. Un autor que trabajó muchísimo en los temas de la teología política, que los puso en el centro de la escena en el siglo XX, como ustedes saben, Carl Schmitt. Tiene un libro del año 22 justamente cuyo título es Teología Política. Ahí define la noción de soberanía. Entonces Carl Schmitt dice que soberano es aquel agente político que decide en una situación excepcional y decide si la situación es o no excepcional. Soberano es el único agente político que tiene la capacidad de decidir si están vigentes las normas regulares o es necesario, para salvaguardar el orden y la existencia misma de la comunidad, pasar por encima de las normas y tomar decisiones extralegales o contralegales. Desde luego, el soberano solo tiene este derecho de decidir saltearse a la Constitución, llevarse puesta a la Constitución, con el único objetivo, con la única vocación de restaurar la normalidad, es decir, restaurar una vida de protección, de previsibilidad y de salvaguarda del derecho. Es decir, se va contra el derecho para proteger el derecho. Los ecos bíblicos de la noción de soberanía, según la entiende Carl Schmitt, son evidentes. Lo primero que uno le viene a la cabeza es la creación a partir de la nada, de las primeras líneas de Génesis. Lo otro que le viene a la cabeza es el hecho, por ejemplo, de que recuerden ustedes el episodio del becerro de oro, en el cual Moisés, mientras está recibiendo las tablas de la ley, mientras está recibiendo la constitución de puño y letra de Jehová en lo alto del monte Sinaí, cuando regresa al campamento de judíos recién liberados de la esclavitud en Egipto, se encuentra con una orgía de sexo, entre otras cosas, pero básicamente con una orgía de politeísmo e idolatría. Razones por las cuales Moisés había decidido sacar de la esclavitud a los judíos. Es decir, en ese episodio se identifica idolatría con esclavitud. Bueno, y para restaurar el orden y para poder poner a ese pueblo en condiciones de vivir una vida normal, con respeto por los derechos y previsible y protegida, Moisés toma la decisión de hacer una purga de los cabecillas de la orgía del becerro de oro y mata 300 de un saque en una noche. Este episodio precisamente es altísimamente reivindicado por Maquiavelo. Este es mi hombre, este es mi soberano, este es mi príncipe nuevo. En el concepto de lo político, texto del año 28, Carl Schmitt sigue con su trabajo de teología política y define lo político como aquello único que nos permite entender la diferencia entre el amigo y el enemigo. Lo político se determina por un agrupamiento decisivo enfrente de un peligro existencial. Sabemos a qué orden político pertenecemos solo cuando nos acercamos al abismo de ver a nuestra comunidad, nuestro vivir así, acá, nuestro ser nosotros, amenazado por un peligro existencial de exterminio. Para mí es a todas luces evidente que el Holocausto tiene todos los elementos de la teología política schmittiana. El Holocausto históricamente propició, aceleró, según las corrientes historiográficas, directamente causó la existencia del Estado de Israel. El Holocausto
tuvo un estado totalizador que tomó al judaísmo como enemigo, podría decirse, sin exagerar demasiado, que el único contenido positivo de la ideología del Estado nacional socialista era la eliminación del judaísmo. Es decir, el enemigo total se definía a sí mismo según la enemistad con el judaísmo, y en un sentido fuerte el Holocausto obligó a reforzar, a reformular, a actualizar el sentimiento de unicidad de una comunidad que estaba dispersa por el mundo y no sentía de manera fuerte, más allá de algunos pocos ideólogos, la necesidad de la reunión física, geográfica y reestatalizadora. Mal que sorprenda, el sionismo es un movimiento reestatalizador, no estatalizador a partir de la nada. La pregunta que me parece que le puede dar un poco de sentido a la charla que intento llevar adelante es: ¿qué capacidad identitaria tiene el Holocausto? ¿Y qué capacidad identitaria legítima tiene el Holocausto para el judaísmo contemporáneo? Por decirlo de otra manera, pensando en un judaísmo no practicante desde el punto de vista intenso, es decir, en la mayoría de los judíos vivientes en la actualidad. En un judaísmo que se hallaba antes del Holocausto en vías de asimilación, digamos, ya sea en los respectivos lugares hospitalarios, en vías de autodesteologización, ya sea en vías de estatalización, y entonces el judaísmo se asimila al resto del mundo como Estado laico, liberal, moderno, secular. O sea, no tiene sentido que el Estado de Israel sea una teocracia. Este es el problema gravísimo político que tiene Israel contemporáneo. Y tampoco tiene sentido que sea un Estado no judío. En otras palabras, ¿qué sentido tiene insistir en una carga identitaria cuyo contenido moderno, secularizado, más intenso, se origina en la inhumanidad? Cierro con algunas pocas pistas que yo tomo para este tema, que tomo de un autor contemporáneo, Leo Strauss, que tiene todas estas características. Es nacido alemán, judío, emigrado en el año 33. La beca con la que se fue es una beca Rockefeller, se fue a estudiar a Inglaterra en el año 33, y la recomendación para su beca de postdoctorado se la firmó justamente Carl Schmitt, el que sería jurista del Reich, el que acabamos de mencionar en teología política. Leo Strauss, pensador de estas características, ha trabajado durante toda su vida alrededor del tema de la teología política. Y me parece que da unas pocas pautas, algunas pistas para entender, para redondear el tema que nos ocupa ahora. En el año 1954 fue invitado a dar unas charlas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Carl Schmitt, y trabajó una charla que después sería un libro, una mascarón de prueba, digamos, de su teoría política, que se llama What is Political Philosophy. Antes de empezar a desarrollar el tema de qué es la filosofía política, Strauss dice: la vida me obligó a andar por diferentes caminos y a vagar por lugares desjudaizados y desteologizados, en los cuales hasta se toma a broma lo que en Jerusalén alguna vez se tomó sumamente en serio. Así y todo, por más alejado que esté física y espiritualmente de Jerusalén, nunca me voy a olvidar de aquello
que representa para mí Jerusalén. En inglés, I shall never forget, not for a moment, what Jerusalem stands for. Para los que tenemos alguna mínima educación judaica, y los que lo estaban escuchando en ese momento en Jerusalén, todo el mundo la tenía, al margen recomiendo, me parece que para el tema que estamos trabajando es bastante adecuado, una película reciente que se llama Pie de Página. Padre e hijo talmudistas que se pelean en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Para el que tenga alguna mínima educación judaica, la frase que nunca me olvide de Tío Jerusalén remite claramente a un salmo, que es el 137. Lo voy a leer. Me voy a la luz porque pasan los años. Salmo 137. A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras guitarras. Allí nos pidieron nuestros deportadores cánticos. Nuestros raptores nos pedían alegría. Cantad para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en una tierra extraña? Jerusalén, si yo de ti me olvidara, que se me seque la diestra. Mi lengua se pegue al paladar, si de ti no me acuerdo, si no alzo a Jerusalén al colmo de mi gozo. Acuérdate, oh Dios, de los hijos de Edom. Acuérdate, Yahvé, contra los hijos de Edom del día de Jerusalén, cuando ellos decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babel, devastadora, feliz quien te devuelva el mal que nos hiciste. Feliz quien agarre y estrelle contra la roca a tus pequeños. Esto es lo que pone al frente de su conciencia académica, filosófica, política, este filósofo contemporáneo. Pone algo más. Hay otra anécdota. En el año 1961, un joven doctorando de Leo Strauss, falleció de leucemia, alguna enfermedad devastadora en pocos meses, y al profesor le confirieron el honor de hablar en memoria de su estudiante. Dijo unas pocas palabras, dijo, me reconozco incapaz de consolar de esta pérdida irreparable a los deudos. Lo único que puedo decir es que nunca voy, y repite la frase, nunca me voy a olvidar ni por un momento de aquello, pero ya no que Jerusalén, sino que Aronson stood for, aquello que más alto representaba para nuestro Aronson, y que era el amor por la filosofía y el recuerdo de su pertenencia al pueblo de Israel. Estos dos son los únicos escudos que conozco, dice Strauss, la filosofía y la pertenencia al pueblo de Jerusalén contra el horror insondable de la muerte. Como en el preámbulo de la Constitución, esto se puede tomar como una bella pieza retórica, lo cual me parece ofensivo, o como una afirmación profunda de un hombre sumamente inteligente. ¿Qué es lo que entiendo que quería mencionar Strauss respecto del problema del holocausto y la identidad? Repito, Strauss, un filósofo que ya no es teólogo, él mismo dice que ya no logra creer en lo que creían sus mayores, pero también es un conservador, es decir, no está dispuesto a entregarse jubilosamente a los efectos productivos de la modernidad. Me parece que Strauss está proponiendo lo siguiente. La filosofía política se ocupa con el problema de cómo vivir bien en común, cómo lograr constituir un principio justo de autoridad
cómo lograr oponerse al cada vez más frecuente problema de la tiranía, al cada vez más probable problema de la tiranía, dada la habitual y estadísticamente repetida infamia y vulgaridad de los hombres en general y de los gobernantes en particular. Esta manera de entender la filosofía no debería caer en el deshonor del olvido del propio origen, no debería caer en la deshonra de las víctimas, desde luego, y no debería caer en la soberbia de mantener una prudente actitud de reverencia frente al misterio. Entiendo que eso es la persistencia en el judaísmo. Entiendo que para el no creyente eso es lo que significa la persistencia en el judaísmo. La persistencia en el judaísmo, la persistencia reflexiva en el judaísmo, como el antídoto que uno puede ofrecer frente a los peligros de la tiranía hipermoderna. Ayer Rafecas mencionaba con toda razón la frase de Adorno en que la única tarea de un hombre decente contemporáneo es evitar desde su lugar de existencia la repetición del Holocausto. Bueno, persistir en el judaísmo reflexivo, sea o no creyente, como único antídoto posible que uno puede ofrecer para que Auschwitz no se repita. Bueno, hasta ahí llegué. Muchas gracias. ¿Ya está? Sí, no sé si alguno quería hacer una pregunta o... Yo tengo una pregunta. Cuando conceptualizó el Holocausto desde el punto de vista teológico, y usted dijo particularmente que no compartía los puntos de vista, ¿usted considera que el libre arbitrio del ser humano que Dios otorgó a la humanidad podría significar como una manifestación de esa reductibilidad del Dios mismo, del poder de Dios, de la existencia de Dios? No sé si soy clara con la pregunta. Si entiendo lo que decís, si sigo lo que decís, ¿es compatible la máxima libertad del hombre con el máximo poder y la máxima bondad de Dios, siendo que la libertad del hombre lo puede llevar a estos grados horrendos de inhumanidad? A mí me parece que los pocos contenidos que yo entiendo de la teología tienen que ver precisamente con eso, con que ser pecador no quiere decir ser pecador porque de vez en cuando me afano un vuelto, o que miro subrepticiamente a la bestia del quinto B, o me afano $2 millones cuando soy funcionario. Ser pecador tiene que ver con ser pecador de verdad. O sea, si ser pecador no quiere decir ser capaz de lo peor, no quiere decir nada que valga la pena tener en cuenta. Es decir, me parece que el misterio que la tecnociencia no debería ni intentar entender, ni intentar diluir, es justamente eso, el de la convivencia problemática de la libertad pecadora del hombre y de la omnipotencia bondadosa de Dios. Esto que voy a decir ahora lo tenía preparado por si había preguntas, así que es como el bis. Hacer teología política tiene que ver en buena medida con tener una actitud filosófica resistente a la hipermodernización desteologizante. O sea, rescatar la pervivencia de la columna Jerusalén en Occidente. O sea, Occidente es la reunión de dos corrientes, Atenas y Jerusalén. Rescatar la pervivencia de la columna Jerusalén en la identidad occidental. No permitirla resistirse con las armas
racionales que uno tenga a la corriente desteologizadora absoluta. El problema es que esta corriente tiene una interna fuerte en Occidente, que es judaísmo y cristianismo. Desde luego que en esta lucha general son aliados, pero esto no quiere decir que no es una interna peronista. Y la interna de judaísmo y cristianismo es una interna muy rica conceptualmente, pero que tiene cosas para decir respecto de la pregunta que hacía la compañera. Para decirlo brutalmente, sí, desde el punto de vista teológico, los hechos únicos cuentan. Llega un momento en que un judío y un cristiano tienen que decir, hasta acá hemos llegado. Para vos Jesús es el Mesías y para mí no lo es. Para vos la redención está presente en el mundo y para mí no lo está. Vaya a saber qué consecuencias políticos, jurídicas, filosóficas tiene esta diferencia. Pero es una diferencia que no se puede ocurrir. Entonces, de acuerdo a cómo pensemos la presencia o no del Mesías en la historia, es que pensamos el problema de la maldad en el mundo. Yo tengo el honor de dirigir la juventud judía no ortodoxa, digamos. Hoy por hoy percibo, en cuanto al último punto al que hacía referencia, la identidad judía, usted definía la identidad judía a partir de una lucha contra el no avallazamiento, ¿no? Como contra un otro, digamos, y un reafirmar a partir de la tragedia del pueblo judío. Ahora bien, lo que yo veo es que dentro de las corrientes ortodoxas hay un claro avance, ¿no? Uno ve, digo, mi mejor amigo con el que viajaba, Villa Gesell, y hoy está estudiando en Israel en una yeshiva ortodoxa y así en muchos lados. Cada uno de nosotros tiene un amigo ortodoxo. Cada uno tiene... El amigo judío de... Así es. Pero la pregunta iba, a mí me da la sensación de que la ortodoxia, quizás desde otro lado, ha logrado encontrar una identidad propia basada en cuestiones positivas, no negativas en una relación con el otro. La pregunta iba hacia, bueno, desde un lado del judaísmo no creyente, lo que querramos decir es cómo construir una identidad propia basada en términos positivos que no tengan que ver con una relación con un otro, sino con una identidad de uno mismo. Entiendo lo que decís y ese es el corazón del problema. Tal vez yo no fui suficientemente claro o simplemente no tengo las cosas suficientemente claras, es lo más seguro. Y no estaría conforme con que el resultado de mi charla fuera que yo creo que la identidad del judío no observante está decididamente vinculada con el horror. Me parece que el horror del Holocausto es parte de esa otredad que colabora a nuestra Constitución y también hay que buscar contenidos positivos en este sentido. Tengo esta idea. El judaísmo contemporáneo que quiere mantenerse judío, pero que ya no puede, por las razones que sean, comulgar con la visión ortodoxa del judaísmo, tiene muchos parecidos con el cristianismo desteologizado, con el postcristianismo. Habría un postjudaísmo y un postcristianismo que están entrelazados en una comunidad iluminista, racionalista, humanista. Sin embargo, el judío posclásico en relación con el cristiano posclásico está en una relación extraña, está en una relación de extranjería, porque Occidente es un Occidente que viene de la desteologización cristiana. O sea, habitamos un mundo postcristiano. Geográficamente habitamos un mundo postcristiano. Vamos a cualquier pueblito de la provincia de Buenos Aires y encontramos la comisaría, el parlamento y la iglesia en la puerta. Todos los nombres de Latinoamérica son San esto, San lo otro, Santa no sé qué, Santa... Los judíos solemos tener una relación de extrañeza el día de Navidad.
y solemos tener una sensación de extrañez el día de Yom Kippur. ¿Cómo es posible que todo funcione habitualmente en el día más solemne del año? Me parece que el contenido específico del judaísmo no observante, no ortodoxo, tiene que ver con esta dualidad de vivir el misterio con la convicción de que la redención no ha acaecido. Nosotros somos hijos de los que creían en un misterio que no ha sido resuelto en la historia. Como si dijéramos, el número que nos caracteriza es el 2, frente al número que caracteriza al cristianismo, que es el 3. Diría más de lo mismo, pero con esto tiene que ver con los contenidos positivos a los que estoy de acuerdo en que hay que buscar. No me sentiría satisfecho pensando que lo único que me define como judío es el holocausto. Me parece empobrecedor y me parece tremendo. No sé si vale la pena. Aunque no tengo derecho a decidir si vale la pena o no, porque mis hijos tienen el derecho de ser ellos los que decidan si vale la pena o no. No puedo entregarme a la corriente epocal desidentitaria. En ese sentido, el judaísmo posclásico es un plantar bandera frente a la posmodernidad. No me siento satisfecho con lo que te contesto, pero creo que voy en el sentido de lo que decís. Sí, una pregunta. Cuando diste la charla mencionabas, digamos, que la gente que perpetró el horror del holocausto obviamente son gente malvada. A su vez, en esta semana de la Shoah que hicimos con la entrega de pasaportes, en la cual aparecen personas que salvaron, ocultaron gente, digamos, que hicieron actuar, se considerarían gente buena. Te quería preguntar qué opinas de aquellas personas que vivían a cuadras de Auschwitz o de algún otro campo de concentración, o que sabían de la situación y miraban para otro lado. ¿Qué se puede decir de esas personas? ¿Está mal lo que hicieron? Lo único que me atrevo a decir, y lo digo sin nada de ironía, que Dios se apiade de sus almas. Es una pregunta que puede volvernos a nosotros, porque en menor escala nos volvió a nosotros y no estuvimos ahí. Es una cantidad tal de horror que es imposible ponerse a juzgar. Podemos hablar bien de los justos, eso es todo lo que puedo decir, decentemente. Vale el principio de más debe quien más puede. Por decirlo brutalmente, no es la misma la responsabilidad de cualquier alemán que la responsabilidad de un dirigente. Como no es la misma la responsabilidad de cualquier argentino que viviera a 2 cuadras del aire. Bueno, muchas gracias.